sistema todo en uno de Chile. Presentan Doble Clic. Bueno, terminar con la realización de velatorios en los barrios, estos de alta seguridad, de alto riesgo. Ese es el principal objetivo de la recién despachada ley que aumentó sanciones y restricciones ante estos llamados narcofunerales, que dentro de sus principales puntos obliga a que el traslado del fallecido sea directo entre el servicio médico legal y el cementerio en un plazo máximo de 24 horas. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que aumenta penas y da más atribuciones a carabineros ante los denominados narcofunerales, una iniciativa que se tramitó como parte del Fast Track de seguridad impulsado por el gobierno y que terminaría con la realización de velatorios en barrios los que muchas veces viven situaciones de riesgo, a veces durante días. En detalle, la ley obliga a que en un plazo máximo de 24 horas se traslade directamente al fallecido del servicio médico legal o lugar del deceso al cementerio. De esta forma se redujo en la mitad el plazo de velorio. Además, se señala que habrá aumentos de penas aplicándose la máxima sanción disponible ante desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos y el porte de armas blancas cometidos en ese contexto. Frente a la aprobación de esta nueva ley, la ministra del Interior, Carolina Toa, señaló que lo que hará la nueva ley es sancionar y restringir derechos de quienes tienen vinculación a participación en el narcotráfico, añadiendo que con ello se espera no solo proteger más a la población, ni sancionar más duramente a las personas que aprovechan estas situaciones para ejercer su amedrentamiento y exhibición, sino que aseguró que se le da un uso más racional a los recursos policiales. Bueno, hace tiempo que estaba en tramitación esta ley, hace tiempo también que se estaba exigiendo más celeridad en el Congreso para que sea despachada y finalmente esto ocurre. Pero tanto en la discusión como también ahora en su promulgación, también hay visiones contrapuestas respecto de, como dice la ministra Toa, de que esto lo que busca en definitiva es sancionar y restringir derechos y por lo tanto esa es la mirada que tiene que ver, como otros que consideran que a través de la ley se ha normalizado algo que es irregular. Comprender cuáles son los aspectos de la ley, entrar en el fondo del tema, es lo que queremos hacer ahora aquí en Doble Clic. Doble Clic. Y ya lo decía Francesca Vera, abogada, exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, investigadora asociada al Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, está con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos primero tal vez por los aspectos más importantes de esta ley y cómo se ha ido generando la discusión, porque aquí tenemos un problema real. O sea, es verdad. Hay un problema. Totalmente. Y hay que buscarle un tipo de solución. Lo que pasa es que cuando empezamos a discutir esto, afloran estas distintas miradas. ¿Esto es restringir derechos efectivamente, como se plantea en la discusión? ¿Se restringen más los derechos de estas personas que están asociadas a esta situación? ¿O colateralmente también se restringen a vía legal de alguna manera los derechos del resto de las personas? Yo creo que esa es una pregunta que hay que abordar de dos miradas. Ya. Yo creo que una mirada es, efectivamente hay una restricción de derechos. Si a mí se muere algún pariente o a ti, vamos a poder hacer un velorio, vamos a poder enterrarlo a las 48 horas, vamos a poder recibir a los deudos, vamos a recibir a nuestros amigos. En estos casos, por una ley con la que nosotros pretendemos cambiar esta realidad, y es ahí donde quizás es la mirada, como el doble clic que uno debe hacer, es vamos a restringir los derechos no solamente de la persona que muere y a la que calificamos como alto riesgo, que su funeral va a ser de alto riesgo, porque hacemos un análisis, la delegada presidencial debe hacer un análisis, hacer un informe, consultar sus antecedentes delictuales, etcétera, sino que también a todos los que lo rodean. Entonces, uno vale la pregunta y yo creo que vale la profundización en decir, bueno, esa persona que murió puede haber estado involucrada a lo mejor en una banda, en una organización criminal, pero no su mamá, no sus hijos, no sus deudos. Entonces, indudablemente hay una restricción de derechos. El punto y la profundización que creo hay que hacer es cuánto estamos dispuestos como sociedad en este juego entre libertad y seguridad. Y acá hay un problema real, ¿verdad?, que se sufre y se vive en los territorios, que es el dominio territorial y cultural, me atrevería a decir. Esto es un cambio bien de cultura narco, bien de cultura de organización criminal, en el que toda la vida social se va tiñendo de alguna manera de esta cultura.
Entonces el funeral deja de ser un rito de pena, de dolor, de tristeza y se convierte también en una muestra de fuerza de las organizaciones criminales. Y entonces por eso hay armas, por eso hay fuegos artificiales, por eso hay toda una cultura que está instalada en los territorios. Y en esos territorios no solamente vive gente asociada a la organización criminal, sino que muchos otros. Y muchos otros y esto es una realidad. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿qué pesa más? Esas personas, los niños que no pueden ir al colegio, el riesgo, pero creo que a la base es una derrota bien grande a todo lo que se pudo hacer antes de que llegáramos a esta situación en que la realidad es que hay un dominio o un control territorial en algunos sectores que no puede ser, que creemos que va a ser controlado con esta nueva ley. Y ahí hay un espejismo, a mi modo de ver. ¿Ya? Porque Chile es un país muy legalista, que en general nosotros los chilenos y chilenas confiamos mucho en la ley. De hecho, esta ley es parte de la agenda de seguridad, no me acuerdo, eran 50 y tantos proyectos. Sí. Entonces, creemos, y lo peor de todo es que comunicamos a la sociedad y nos comunicamos y creemos nosotros que la ley va a cambiar todo. Y esta ley probablemente da más facultades a los carabineros, va a facilitar en algo a lo mejor, va a prevenir en algo esta situación de violencia. Por lo pronto el velorio no se va a hacer en el barrio, pero no necesariamente va a cambiar la realidad. Y yo creo que eso es bien riesgoso, porque a la larga después vamos a tener esta ley en que además, entre paréntesis, se agrega mucha burocracia en un plazo muy acotado. Yo de verdad me pregunto si vamos a lograr cumplir con estos plazos. Yo no, porque no estoy en el gobierno, pero que la pobre delegado o delegada presidencial va a tener un problema ahí de que son 24 horas. Y Carabineros tiene que informar en 2 horas después de la muerte cuál es su opinión respecto a esa persona que murió. Y calificar, en distintos niveles de cuál nivel de riesgo tiene. Exactamente. Para informar a la delegada, para que la delegada en el más breve plazo también diga si es o no. Entonces, probablemente vamos a tener más burocracia, sí algo más de atribuciones a lo mejor para Carabineros o algo más de prevención, pero creo que nos estamos apuntando al problema más de fondo y probablemente vamos a trasladar a los sectores aledaños al cementerio, a los distintos, en el fondo, lugares donde se entierra la gente. Vamos a trasladar las mismas manifestaciones que vemos en los barrios, los vamos a ver en esos lugares. Es bien interesante eso, porque estamos como en un callejón difícil de resolver, porque si no se hace nada, entonces también está toda la presión de que algo se tiene que hacer. La Exacto. autoridad trata de hacer algo, busca alguna solución que uno lo ve medio paliativo, porque efectivamente uno podría decir, ¿por qué llegamos a todo esto? Exacto. Pero tenemos que hacer algo. Entonces, si se saca del barrio, por decirlo de alguna manera, todo esto, porque también la realidad que estamos viendo hoy día es que son funerales de 2, 3 y Exacto. más días, en donde esos vecinos no pueden vivir en esas No. condiciones. Entonces uno dice, bueno, ya hay un avance porque se le dan 24 horas, entonces esto va a ser más corto. Entonces uno piensa, bueno, esto es como un remedio paliativo entonces. Yo creo que sí. Yo no veo la ley como absolutamente negativa. Es decir, hay también, a propósito de la pregunta anterior, de temas de restricción de derechos, que hay grupos que técnicamente se ha dicho, esto también está vulnerando la libertad de culto. Hay garantías de estas otras personas que rodean a la persona que muere, que también son vulneradas. Yo creo que ese debate también es válido y es importante darlo, pero esto es una ley paliativa. Es una ley que viene a resolver un problema concreto que yo no la veo como absolutamente negativa. Le entrega facultades a Carabineros, de alguna manera acorta el periodo, por supuesto, y da señales también comunica, ¿verdad? También dice, me estoy preocupando de los vecinos y estoy de alguna manera resolviendo este problema que se nos fue de las manos. El punto es que no podemos pensar que es la solución, la única solución, ni siquiera una solución parcial al problema que tenemos en los territorios asociado a el control territorial que ejerce la organización criminal, el crimen organizado, y a eso creo que es un debate que se da poco. Lo que te decía, a mí me preocupa que pensemos que... Además, es curioso, la ley se dice la ley contra funerales narcos, pero son funerales de riesgo. Y ahí hay un matiz en el fondo en el que no necesariamente alcanza a solamente narcotraficantes, digamos.
Y tiene complejidades, va a tener complejidades de implementación, se tiene que dictar un reglamento en un plazo de 6 meses, porque la ley es general, la ley tiene algo así como 17 artículos. Entonces, ahora viene el reglamento y muy importante, que siempre pasa en todo lo que en general se promulga, es el desafío verdadero está en la implementación. Eso es interesante porque en el detalle que tiene que tener el reglamento, a lo mejor se despejan dudas que se plantearon desde el momento en que se comenzó a estudiar esta iniciativa, de después cómo en la práctica se hacían las restricciones en los lugares por donde se va a desplazar. Y específicamente, por ejemplo, en el ingreso a los cementerios. Exactamente. ¿Quién va a ingresar? ¿Cómo va a ingresar? ¿Quién lo va a controlar? Los que no entren, ¿qué va a pasar? ¿Se va a armar una trifulca afuera entonces? Es lo Entonces, que yo en me cada- temo. Es lo que me temo. Ahí se le da atribución, por ejemplo, a Carabineros para el control de identidad. Y ahí va a haber ahí una facultad. La Carabineros tiene la facultad de controlar identidad, solo que lo puede hacer ahí en el cementerio. Pero claro, la ventaja es que va a ser todo muy rápido, porque todo tiene que ser en 24 horas. Pero para llegar a esas 24, o sea, para lograr ese objetivo de cumplir las 24 horas, se tiene que poner en movimiento al Estado, porque no es solamente Carabineros, la delegación, sino que también es Gendarmería, porque la delegado tienen que pedir informe a Gendarmería. El fiscal, de hecho, tiene que dar rápidamente, tiene que dar la autorización para que se pueda retirar el cuerpo del servicio médico legal. Todo esto en plazos muy, muy acotados. Entonces, va a ser un desafío. Y hay un punto que tú lo comentabas respecto de lo que dijo la ministra de que se libera a Carabineros de trámites administrativos. Yo tengo mis dudas ahí cómo vamos a lograr eso, porque hay una notificación a los familiares que se incorporó en la segunda parte de la tramitación legislativa, en su segunda fase, que me parece que está bien, se hace un orden de prelación a la cónyuge, a los hijos, etcétera. Notificar que esto va a ser muy rápido, que la persona murió y que va a ser muy rápido, pero eso lo tiene que hacer Carabinero. Se da una salida ahí que pueda notificarse en una manera más expresa o más rápida, pero me caben mis dudas si finalmente esto no va a significar al menos la misma capacidad policial que hoy en día estamos destinando a funerales de alto riesgo, funerales asociados a bandas. Tengo ahí, yo creo que todo se va a jugar en la implementación. Va a ser muy complejo y además Carabineros tiene que producir en 2 horas un diagnóstico. Y es difícil también imaginarse cuando alguien muere, y si no sabemos previamente que es parte de una banda, ya suponiendo que los más conocidos, Carabineros podría saber, ¿cómo vamos a detectar que esa persona que murió es una persona que podríamos calificar de alto riesgo? En general eso se ve más en la marcha, en el desarrollo del velorio, cuando se empiezan a manifestar ya las situaciones más complejas. Entonces creo que tiene hartos desafíos. A mí no me gusta decir que no sirve de nada. En general creo que las leyes pueden ayudar y por supuesto, bien implementada podría tener un efecto. El punto es que no puede ser con lo único, con ese titular que nos quedemos en seguridad y en el ámbito de la organización criminal. Creo que el gran problema que tenemos en Chile es que nos falta técnica, nos falta conocer y dar a conocer ese mensaje a la sociedad en lo que cabe, en lo que va a impactar. ¿Esta ley va a ayudar? Sí, puede ayudar. ¿Bien implementada? Sí, vamos a ver cómo se implementa. Y evaluémosla. En un año más, ojalá me invites de nuevo y nos juntemos a ver si resultó o no resultó. Claro, porque me quedó dando vuelta algo que señalabas tú en el sentido de las señales. Y de pronto, esto también comunicacionalmente es muy importante cómo lo recibe la gente. Yo siempre digo que el camino al infierno igual está pavimentado siempre de buenas intenciones. Entonces uno puede tratar de hacerlo bien, pero después en el rato las cosas no salen por distintas razones o porque sencillamente la gente lo interpretó de otra manera. Y en ese sentido, por ejemplo, uno tiene 2 miradas de aquí de las señales. Una es esta que trata de instalar la autoridad y señalando, le estamos restringiendo derechos a personas que pueden ser peligrosas, ¿no? Y a su entorno. Entonces esto es duro para ellos porque además lanzar fuego artificial, exhibir armas de fuego, etcétera, que ya es un delito, se aumentan las penalidades. O sea, exacto. ¿Cómo podemos decir ante las críticas, dice, de que no estamos siendo más duros contra esta situación? Ok, pero del otro punto de vista, cuando yo me estoy imaginando, uno es muy audiovisual, porque como trabaja también en la tele, dice, a ver, cuando cubramos esto, ¿qué va a suceder? Calle restringida, lleno de carabineros,
y unas patrullas tal vez, entre comillas, abriendo paso, custodiando este funeral. La impresión que puede quedar también es, que ya lo he escuchado en mucha gente, miren, Miren todo lo que le dan a los delincuentes. ¿sí o no? Exactamente. Esa es una forma también de verlo y ha habido, ya desde hoy se dice cómo los carabineros están aquí siguiendo y custodiando Cuando tienen un montón de problemas. otros problemas. Y hay un aspecto que ha sido poco visualizado de esta ley, que es el cambio precisamente en la forma de determinar la pena en ciertos delitos cuando ocurren en las inmediaciones, dice la ley, del narcofuneral o del funeral de alto riesgo. Y eso puede tener, y yo creo que hay que ponerle ojo a eso, porque lo que hace la ley es decir, señor juez, usted no puede aplicar el mínimo de la pena en distintos delitos, desórdenes, los robos que se puedan producir, lo de las armas, como que de alguna manera le pone un límite al juez, mostrando el legislador una señal fuerte de desconfianza hacia el juez, que ya se ve desde hartas leyes hacia atrás que se han dictado último tiempo, se ha cambiado este camino que tiene el juez para recorrer al aplicar la pena y le dice, usted no puede aplicar el mínimo. Sí. Y eso también tiene un impacto, porque ¿cuál va a ser el impacto? Y yo no sé si eso se costeó, se cuantificó respecto a que a lo mejor eso hace en personas, por ejemplo, reincidentes con antecedentes penales, que puedan ir a privación de libertad, y vamos al sistema penitenciario, que lo tenemos colapsado. Entonces, las leyes no son de efecto neutro. Cada cambio que se haga en el sistema penal produce efectos en muchas partes, en Carabineros, en la gestión, en la burocracia estatal y por lo pronto en esta, que ha sido poco comentado como te decía, también en el sistema penal y probablemente en el sistema penitenciario. Entonces hay ahí una técnica que yo siempre digo si el IPC, ya que salió recién, se calculara en el fondo según lo que uno cree por la opinión pública, eso estaría bien mal. En delincuencia y en seguridad pública suele pasar que se legisla mucho teniendo en cuenta, por supuesto, que la delincuencia es la mayor preocupación de los chilenos o que tenemos alto temor. Ok, eso hay que considerarlo, pero no puede ser lo único. Tenemos que también saber que si aumentamos las penas son una chorrera de delitos, son como 12, 15 delitos. Bueno, ¿qué pasa con esa gente a la que ahora el juez no le va a poder aplicar la mínima, sino que va a tener que moverse de ahí para arriba? Eso implica más privación de libertad. Bueno, y si implica más privación de libertad, que puede estar muy bien, yo no cuestiono que a lo mejor esa persona debe ir presa. ¿Qué pasa con las cárceles? Cada día estamos más hacinados, con más riesgo, con problemas críticos que pueden llevarnos a situaciones críticas sin pensar y sin ni siquiera mencionar las personas en los derechos de las personas que están privadas de libertad y en las cuales no estamos trabajando en reinserción y les aseguro que van a volver a la sociedad. Es que ahí tocamos el punto que siempre llegamos a él de manera recurrente cuando vemos un hecho en particular, a mi modo de ver, en donde, claro, el Estado reacciona de una manera reactiva ante una situación de hecho y ante la presión pública, política y de otros intereses, ¿no? Y está muy bien que lo haga porque tiene que hacerlo en algún instante. Sin embargo, si uno va al origen del problema, ve si se puede, voy a decir un chilenismo, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. O sea, ir a lo urgente, pero también ir a lo de fondo. Y en ese sentido, la ausencia del Estado, al final, en cierta situación, en cierto territorio, le da espacio el crimen organizado a que se tome esos territorios. Absolutamente, y eso yo creo que está pasando en Chile, en territorios en los que desde hace ya tiempo y no es ni siquiera, yo diría que la pandemia marcó un hito muy importante para el abandono del Estado de estos territorios, pero hoy en día tenemos un control territorial importante, una violencia, una manifestación que además hace que también la gente se asuste más. Y yo antes veía robos, asaltos, pero ahora lo que veo es balacera, veo que a una persona le disparan 80 veces, bueno, las armas, ni hablar, o sea, ni hablar del poder de fuego, digamos, que están teniendo las organizaciones criminales en el territorio, hace que uno diga, bueno, la delincuencia más chilena, entre comillas, o tradicional, ha sido desplazada, sin contar también el enfrentamiento entre esa delincuencia que antes también de alguna manera dominaba los territorios y la delincuencia que empieza a llegar desde fuera con bandas extranjeras y eso produce mucha tensión,
mucho temor y mucho daño para la vida de las personas que viven a lo mejor hace mucho tiempo en esos territorios. Francisca, ¿y te preocupa a ti el hecho de que esto se vaya mezclando ya desde hace algún tiempo con esto de ir tomando también otras manifestaciones tal vez más populares, que son por ejemplo las expresiones del fútbol? Porque lo que estamos viendo de estos, uno podría decir un narcofuneral, que uno lo tenía como asociado al crimen organizado como típico, ¿no? A tipo película, pero ahora lo está viendo que también estos funerales están mezclados con barras de fútbol. Totalmente. Entonces uno no sabe cuál es la frontera entre uno y otro, o si ahora ya es lo mismo. Yo te diría que es clásico, así como si uno lo estudia en otros países. ¿De manual? Es de manual lo que está pasando, es de manual. Y eso es peor todavía porque uno dice, bueno, ¿cómo no hacemos nada? Porque el crimen organizado cuando se instala, cuando llega y se instala y quiere dominar un territorio, lo hace de manera violenta al principio. Hay teorías que dicen que por eso aumentan los homicidios con mucha fuerza. Pero una vez que ya se instala, empieza a tratar de permear, porque finalmente hay que pensar que es un negocio. Lo que les interesa es ganar plata. Entonces empieza a permear y a controlar a los jóvenes. Ahí también hay un interrogante, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes que se ven involucrados en estas bandas? Empieza a controlar las autoridades locales y ahí entra fuertemente la corrupción. Atención ahí con lo que pasa en los municipios, con lo que pasa en las comisarías. Entra y empieza a dominar y empieza de alguna manera a reemplazar a la autoridad estatal o la legal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, si yo no puedo ir a un carabinero para que me arregle un problema, pero puedo ir al jefe de la banda y me lo va a arreglar, a lo mejor me quedo con el jefe de la banda, digamos, porque finalmente yo necesito, como persona que vive en el barrio, necesito pasar, necesito ir a tomar micro, necesito que mi cabro chico vaya al colegio. Bueno, y si el narco o quien sea, digamos, me da eso, me lo da. Esto es una cadena de negocios. No es solamente droga, no es solamente, sino que todo, bueno, ni que ver las barberías, ni que ver en el fondo el Rappi a las 3 de la mañana en las barberías. Eso son todo, es de manual y lo estamos viendo. Yo creo que han habido voces ya desde hace tiempo en que hay que hacerse cargo. Entonces, cuando yo veo que sale la ley narcofunerales, digo, o narcofunerales de alto riesgo, digo, no es malo. No tiene por qué ser mala la ley, bien implementada, por supuesto. Pero realmente estamos difundiendo y estamos comunicando a la comunidad que se ve afectada la solución del tema, probablemente no. Entonces, como pan para hoy, hambre para mañana, porque mañana nos va a dar hambre de nuevo. Bueno, ¿le hace sentido todo lo que hemos conversado aquí? ¿Lo ha vivido usted, tal vez que nos está escuchando en el barrio, todas estas manifestaciones, y de esa manera tiene su propia evaluación respecto de cómo reacciona el Estado ante problemas tan profundos y multifactoriales, podríamos decirlo, como se trata en la delincuencia? Esa es la idea de poder conversar aquí también en Doble Clic y ampliar la mirada para buscar entre todos, a través de la conversación y el diálogo, soluciones que sean más efectivas. Francisca Vera, abogada, exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, investigadora asociada del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Escuchas noticias en profundidad. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele 13